Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Alfonso, Jairo, Lina, Maidali, Meli, Gaby, Claudio, Nori, Diego, Ángel, Talita. Bienvenidos a todos. La parábola de la viña. Isaías 5:1-7 nos da las palabras de una canción que Yahshua usó como modelo para su parábola en Matillán, capítulo 21. La comprensión de esta parábola es muy importante para conocer la mente de Elohim en su propósito y plan a largo plazo. La canción de Isaías dice esto: quiero cantar por mi amado una canción de amor acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. La aró, la despedregó, la sembró de vides selectas, edificó en ella una torre y hasta labró un lagar, porque esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Y Isaías luego interpreta esto en el Pasuk 7, porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Yahudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia, esperaba equidad, pero solo vio maldad. Debido a que la viña de Elohim, o sea, Israel, no produjo uvas buenas, sino solo uvas sin valor, agrias, Elohim dice: ¿qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando yo esperaba que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? Ahora les voy a decir lo que le haré a mi viña. Le quitaré la verja para que la despojen. Romperé su cercado para que la pisoteen. Y la convertiré en una desolación. No la podarán ni la cultivarán. Y le crecerán espinos y cardos. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia, sobre ella. Y eso ya no cuestionó el hecho de que Elohim había plantado y era el dueño de la viña. Israel y Judá fueron escogidos para dar buenos frutos, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Elohim con su viña elegida? La destruyó. Yahshua más tarde construyó su parábola en torno a este tema básico, pero lo aplicó más específicamente a la nación de Judea en la que vivió, a la nación de Yahudá que estaba en ese momento. Lo modificó y lo amplió diciendo: oigan otra parábola. Había un hombre, dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus sirvientes donde los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a sus sirvientes, a uno lo hirieron, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros sirvientes en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. La diferencia de estas dos parábolas es que Isaías dice que la viña produjo uvas sin valor, mientras que Yahshua dice que los viticultores se negaron a rendir los frutos al dueño de la viña. La parábola de Isaías se refiere a la era de Pesaj, la sentencia dictada para el exilio de esa época, mientras que la de Yahshua se refiere a la sentencia que estaba siendo dictada en ese momento cuando la era de Shavuot estaba por comenzar, porque ellos se negaban a dejar la era de Pesaj y entrar en Shavuot. Una vez más se negaban a obedecer el comando divino. Pesaj produjo uvas sin valor no solo porque eran incapaces de redimirse, sino porque aún así se negaban a rendir el fruto y trataron de robarle a Yahweh. Su viña solo había dado uvas agrias en su primera etapa y por ese motivo fueron vendidos a las naciones y Mashiach tuvo que venir a pagar la deuda. Pero en la segunda etapa los sirvientes mataron al hijo del dueño para quedarse con la viña. Ellos continuaban en rebeldía, rechazando dar frutos, sin comprender que ese era exactamente el motivo por el cual una y otra vez eran vendidos. Los esclavos o siervos del propietario son los profetas que Elohim envió a Israel y a Judá para recibir los frutos del reino. Pero los líderes del pueblo lo golpearon o mataron, como explicó Yahshua más adelante.
Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, para que concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación de la gehenna? Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Ebel hasta la sangre de Sejaría, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Yarushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre de Yahweh. Esto está en el capítulo 23 de Matías. En la parábola de Yahshua, él profetiza su propia muerte a manos de los viticultores. Y que quede claro, no fue a manos de los romanos. Por último, les envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Así que lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que los viticultores no solo se negaron a rendirle a Elohim los frutos de la viña, no solo mataron a los profetas que vinieron a buscar los frutos de Elohim, sino que también mataron al hijo, que era el jefe de la viña. ¿Por qué? Con el fin de apoderarse de su herencia. Ellos no hicieron esto en ignorancia, no fue un caso de identidad errónea, lo hicieron porque sabían quién era él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Kefayá, dijo que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarlo. Esto está en el capítulo 11 de Yahanan. Lo que los sacerdotes querían era continuar en su estado de dueños, ¿sí? Ellos eran administradores, pero estaban como dueños. Ellos eran una autoridad delegada y como venían a pedírsela, hicieron planes para no tener que entregarla. A ellos se aplica también la parábola del mayordomo infiel, como ya vamos a estudiar después. Así que la pregunta planteada por la parábola de Yahshua se da en el pasú 40. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Pregunta Yahshua. Yahshua les permitió juzgarse a sí mismos. Ellos respondieron en el pasuk siguiente, a esos malvados los destruirá sin compasión y les arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yahshua respondió, entonces, enseguida, ¿nunca han leído en las escrituras esto? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra angular. De parte de Yahweh sucedió esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes, se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que él hablaba de ellos. Ahora el punto es el siguiente. Si al reino de Elohim se le quita a alguien que anteriormente había sido viticultor de esa viña porque mató y robó, ¿esa persona sigue siendo elegida a los ojos de Elohim? Hay escrituras que hablan de la restauración de la casa de Israel. ¿Por qué la aparente contradicción? ¿Es acaso que no tenemos el mismo entendimiento que Yahshua tuvo? Yo sé que muchos simplemente no están de acuerdo con Yahshua.
También sé que muchos insisten en que esa parábola fue escrita generaciones más tarde por personas que odiaban a los judíos y que por lo tanto la insertaron en las escrituras. No estoy de acuerdo con todas las opiniones anteriores. Por lo tanto, por un lado, la parábola de Yeshua no dice nada diferente de los otros evangelios, del Tanaj mismo y de muchos de los escritos del apóstol Shaul. En otras palabras, es consistente con el resto de las escrituras. Entonces, si estuviéramos de acuerdo en que la besora de María es corrupta, hemos abierto la puerta para destruir todo el Berija allá. Esta es una popular posición actual cuando muchos aseguran que las escrituras fueron manipuladas, ¿no es cierto? Si aceptamos esto, no podremos más confiar en ella, ya que estará bajo sospecha. Por el contrario, las escrituras no han sido jamás manipuladas. Los manuscritos antiguos no mienten, ¿sí? Pero las traducciones sí han sido manipuladas. Y ha sido a través de ellas que han surgido las manipulaciones. Hoy en día se ha hecho popular culpar a los romanos por crucificar a Yeshua. El Berija de allá no le echa la culpa a los romanos, aunque Pilato se vio obligado a aceptar el chantaje. Desde entonces Pilato empezó a tratar de soltarlo, pero los yahuditas gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone al César. Es ilegal hacer una acusación falsa, así que no puedo culpar a los romanos sin importar cuán políticamente correcto pueda parecer. Vamos a escuchar a Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, el mismo a quien ahora ustedes han traicionado y matado. Bueno, obviamente lo apedrearon por hacer esa declaración, no porque lo malinterpretaron, sino porque lo entendieron perfectamente. Pero en este estudio en particular no nos estamos enfocando en quién fue responsable de la muerte en el madero de Yeshua. Sabemos por la profecía que estaba en el plan divino desde el principio que los sacerdotes arónicos eran los únicos a quienes la ley les permitía hacer el sacrificio. Los romanos no tenían ese llamamiento divino y si hubieran clavado en el madero de Yeshua por su propia voluntad, cuando solo fueron la mano ejecutora, habrían violado el principio de la ley divina establecido por Moshe y las escrituras no se habrían cumplido. El sacrificio no habría sido válido. Esta postura es, por lo tanto, totalmente inaceptable. Sin embargo, lo que el cristianismo falla en comprender, y por eso han inventado su teología del reemplazo, es que una cosa son los individuos y otra el reino que esos individuos conforman. Espiritualmente hablando, un reino, una nación, es un cuerpo de individuos unidos por lazos de gobiernos, creencias, culturas, etcétera, etcétera, que se consideran a sí mismos como parte de un todo, como conciudadanos. Estas naciones son siempre gobernadas por líderes políticos o religiosos cuyas decisiones influyen en el destino de la nación toda. Es decir, los ciudadanos pueden ser beneficiados o maldecidos de acuerdo al comportamiento de sus líderes y eso queda muy claro a través de la historia de los reyes de Israel. La promesa hecha a Abraham está fuera de todo pacto condicional porque es la reiteración de la promesa realizada a Adán y Jabá, a Noah y a toda la creación. Es la confirmación dada y reiterada por nuestro Padre de que Él nos redimirá porque Él es nuestro pariente redentor, por eso nos enviará a su Hijo unigénito. Y lo hará porque es su obligación, como ya vamos a entender, una obligación que Él aceptó mucho antes de que existiéramos. No solo la casa de Israel y la de Yahudá serán restauradas como prometido está, sino que en su tiempo también serán restaurados todos los creyentes que ignoraron las advertencias y prefirieron ser trigo antes que cebada. Y son mucho más que los judíos, pero se comportan genéticamente igual, siendo rebeldes. Muchos comprenderán estas cosas cuando la hora de las trompetas lleguen y vean a los vencedores de la cebada siendo levantados como las primicias. Gloria al Padre, en ese momento sus ojos y oídos les serán abiertos, se volverán a Él y clamarán para que los lleve de regreso a su presencia y los salve. Y Él lo hará por amor a su nombre, porque la promesa fue hecha en su propio nombre y nada ni nadie podrá impedírselo. Ese nombre está dentro de esas personas.
Que este punto quede claro, nadie ha sido ni será reemplazado. Cuando dice que algunos fueron desgajados y otros injertados, se está hablando de la misma planta que Yahweh sembró, la planta de Israel. Y Shaul también agrega que muchos serán reinjertados. Para que se comprenda y parafraseando a Shaul, no hay más hombre ni mujer, cristiano ni judío, todos seremos uno en Mashiach, sin partidismos ni creencias a medias. En lo que vamos a ver a continuación, mi propósito es explicar el concepto de la nota de deuda o pagaré, ¿sí?, de la profecía. La nota de deuda es lo que el juez le da al pecador que no puede pagar la deuda en que incurre por su crimen. Sí, que es su pecado. En el caso anterior, Elohim requirió los frutos de la viña, los viticultores robaron los frutos del verdadero propietario, por lo tanto le debían Elohim los frutos del reino y se les dio una nota de deuda en la corte divina. Shalom Jorge, Aleida, Viri, bienvenidos. La lucha por la primogenitura y el dominio sobre la tierra. La lucha por la primogenitura, el dominio sobre la tierra, es mejor conocida por los creyentes como la historia de Jacob y Esaú, que se encuentra en Bereshit 27. Sin embargo, la historia de esa lucha no es tan conocida. Por esta razón, muchos creyentes realmente no entienden la lucha actual llamada en Yeshaya 34:8 la controversia de Sión. Si los creyentes entendieran esta lucha histórica, tendrían una visión bastante diferente de la profecía bíblica de hoy en día y pensarían dos veces antes de abrazar a los que dicen ser pero no lo son. Hay dos áreas principales de estudio que forman la columna vertebral de la profecía bíblica. La primera es un conocimiento de los días festivos de Israel que cubrimos bastante bien antes, ¿sí? La primera es un conocimiento de la historia desde Adán hasta el presente. El mandato de dominio, vamos a verlo primero, ¿sí? Hay dos partes de la primogenitura que se le dieron a Adán en el principio. Son el mandato de dominio y el mandato de fructificación. El mandato de dominio se da en Bereshit 1:26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que gobierna los peces del mar, las aves del cielo, ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra en el suelo. En este mandato divino vemos que Elohim quería que el hombre gobernara. La palabra hebrea es radá, que literalmente significa tener dominio. Entonces, es el mandato de dominio original. Es lo que estableció a Adán como el rey sobre toda la tierra. Muchos rivales a este trono han surgido a lo largo de los siglos, siendo el primero Caín, el primer fundador de una ciudad. Luego vendría su descendiente, el notable Nimrod, fundador de Babel. Desde entonces, los hombres han soñado con gobernar el mundo y hacer que de todos los hombres los sirvientes de su imperio mundial. Sin embargo, todos estos rivales al trono tienen la intención de gobernar por sus propias leyes en rebelión contra la ley divina y Mashiach, el rey ungido de Elohim. El mandato de dominio que se le dio a Adán no le dio ninguna regla o consejo que pudiera ayudarlo a gobernar la tierra adecuadamente, por lo menos no tenemos registro. Sí, desde que Adán fue creado, imagen de Elohim, el gobierno mundial propio fue un hecho. Pero después de que Adán pecó, perdió la gloria de Elohim y pasaron todas las cosas que tenían que pasar, no pasó mucho tiempo antes de que la levadura del pecado le diera al hombre caído la idea de que el dominio significaba esclavizar a otros y obligarlos a hacer la voluntad de los gobernantes, independientemente de lo que pudiera ser esa voluntad. No es hasta que la ley divina que fue dada a Moshe que comenzamos a ver una idea más clara de la voluntad de Elohim con respecto a ejercer dominio. El primer mandamiento mismo, aplicado a los gobernantes, significaba que los gobernantes debían gobernar sus dominios bajo Elohim. El hecho de que los gobernantes se les dieran leyes divinas para administrar mostró que Elohim no les había dado una licencia para gobernar por sus propios caprichos, por sus propias ideas de lo correcto y lo incorrecto. Se esperaba que gobernaran por revelación divina. Quizá la ley primaria de gobierno se estableció en Devarim 1, donde Moshe dijo: además, les encargué a sus magistrados lo siguiente: oigan a sus hermanos y decidan justamente entre cualquier hombre y un compañero israelita o un extranjero. No sean parciales en el juicio. Oigan al alto y al bajo por igual. No le teman al hombre, porque el juicio es de Elohim. Y cualquier asunto que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo diré.
En el Berija ya este concepto de no mostrar parcialidad se ve en el libro de Jacob, pero si tienen favoritismo cometen pecados y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Cuando llegamos a la era del Berija ya el ejemplo de Yeshua HaMashiach nos da la revelación completa del mandato de dominio. Aunque nació para ser el rey, vino como un siervo. Él no vino a llamar a un pueblo a una posición de privilegio. Cuando los discípulos disputaron sobre quién tendría los privilegios más altos en el reino de Yeshua, estableció el principio del gobierno más claro hasta la fecha. Hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo, los reyes de las naciones se adueñan de ellas y a los que tienen autoridad sobre ellas los llaman bienhechores. Pero entre ustedes no será así. Más bien, el que entre ustedes sea el importante debe ser como el más nuevo y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que yo dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esto está en el capítulo 22 de Lucas. Y Yeshua dijo también en Matías 23, pero ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno solo es su rabí, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el que está en el cielo. Tampoco se hagan llamar guías, porque su guía es uno solo, el Mashiach. Que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. En otras palabras, aquellos que son llamados como gobernantes ante los ojos de Elohim no son aquellos que no son reconocidos por lo que son reconocidos por los hombres como reyes, rabinos, maestros, profetas, grandes hombres. Los gobernantes a los ojos de Elohim son aquellos que sirven a Yahweh y a su pueblo. Esta es la mente de Yahweh. Así es como Elohim quiso que Adán gobernara sobre la creación. Y sigue queriendo, ¿eh? Estos son los tipos de personas que gobernarán en el reino de Elohim en la primera resurrección. Ellos son quienes tomaron en serio las palabras de Yeshua y pueden comprender el concepto de servir a los demás en lugar de ser servidos. Esta idea de que los gobernantes y los jueces deben ser imparciales, gobernar como siervos, pensar en el bien de la gente en lugar de explotar a la gente para su propio bienestar y comodidad, es crucial en la larga lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Yahweh. Cualquier persona que pretenda ser llamada a gobernar el reino será descalificada en última instancia si no gobierna a otros por estos estándares básicos. A medida que avancemos veremos cómo este principio debería impactar el pensamiento de toda la congregación. En segundo lugar, tenemos el mandato de la multiplicación, que es la segunda parte de la primogenitura dada a Adán. Elohim nos bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, al saber cielo y a todo ser viviente que se arrastra por la tierra. La intención de Elohim no era simplemente llenar la tierra con hombres de mente carnal. Su intención era llenar la tierra con hijos y hijas de Elohim. Su intención es llenar la tierra con hombres y mujeres a su propia imagen. Si Adán y Jabá hubieran tenido hijos antes del pecado original, ¿no es cierto? Esos niños habrían sido engendrados a la semejanza, a la imagen de Elohim. Sin embargo, ellos pecaron, sus hijos nacieron solo después, ¿no es cierto?, de que perdieron toda la gloria de la imagen, perdieron absolutamente todo. Por esta razón, toda la humanidad nació después en la carne, ¿no es cierto?, y no en el Ruach. Aún así, todavía es la intención de Elohim cumplir este mandato, ya que Romanillín 8:19 habla de la manifestación, o sea, de la revelación de los hijos de Elohim. ¿Sí? Este concepto de filiación comienza en Bereshit 1, en Bereshit 1, justamente de los pasos del 26 al 28. Hay hombres con mentalidad carnal que intentan a través de la tecnología y del aprendizaje lograr la inmortalidad y la transformación corporal prometida a los hijos de Elohim. Creen que si pueden encontrar el secreto de la vida o la transformación, sea como fuere, podrán asegurar para siempre el dominio sobre la tierra. Este es el motivo real de su impulso para descubrir tecnologías secretas que se han adquirido en los siglos pasados y que se siguen adquiriendo, modificando y ampliando. Esas personas de mentalidad
carnal no tendrán éxito a largo plazo. De hecho, sus éxitos parciales solo indican que la verdadera manifestación de los hijos de Elohim está cerca. Luego, esos rebeldes con mentalidad carnal, los sucesores de Nimrod, si son los del linaje de Caín, encontrarán su poder eclipsado por el cuerpo de Mashiach, que está destinado a gobernar y reinar con él en la era venidera. ¿Quién es la viña del Adón? Las parábolas de Yeshaya 5, Matías 21 nos muestran que Elohim es un agricultor que quiere producir buenos frutos, generalmente llamados uvas. Sin embargo, sabemos que esto es simbólico en lugar de literal. El Tanaj lo conoce como los frutos del reino, porque la viña de Elohim era el reino de Elohim. En días venideros, Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá en la superficie del mundo, se cubrirá de fruto, dice Yeshaya 27. Por supuesto, esto es tipo de algo mucho más amplio, como ya hemos estado estudiando y prefigurando en otras series, ¿no es cierto? La viña del Adón no es la nación de Israel, la cual es el cuadro de la verdadera viña. Con todo, el pueblo de Israel es una representación y también ha sido un medio a través del cual llegó no solo el Mashiach prometido, sino también para que entraran la plenitud de los gentiles, agradezcan. Y como tal y como perteneciente a la raza humana, forma parte de la promesa mayor de Yahweh, que, como ya mencionamos otras veces, fue hecha a Adán y Jabá en el huerto. Es en primer lugar la separación de Israel para ser la viña del Adón. Es un cuadro a través del cual Yahweh fue pintando mensajes que le fueron mostrados a sus hijos espirituales a lo largo de los siglos y nos están siendo revelados cada vez más. En Shavuot fueron rasgados muchos velos, abiertos misterios, dadas grandes revelaciones y ahora llegando a la era de Sukkot se están quitando también muchos otros velos. La verdadera viña que plantó Yahweh fue el hombre, lo plantó en el reino de Yahweh, su santo monte. De él esperaba que diera buenos frutos, pero los dio malos. Entonces hizo salir fuego de en medio de él, lo consumió y lo lanzó por tierra, y el Adán Elohim primigenio se convirtió en Hasatán, prisionero de la tierra que codició. Cuando recreó las cosas de una tierra que había sido consumida en caos y quedó vacía, Elohim Yahweh comenzó su tarea de salvación y de pintar cuadros, y el primero fue la creación del nuevo hombre, Adán, del polvo de la tierra, polvo ya contaminado por la caída primigenia, y en separar de él después, enseguida después, a la mujer. Como ya hablamos en otro lugar, el Adán original fue creado hombre y mujer a imagen y semejanza de Elohim. Si la posterior separación del hombre en dos partes indica que hubo una división, y esta fue la primera de las separaciones que Yahweh realizaría. Cuando digo realizaría, quiero decir pintaría cuadros. Las divisiones ya habían sucedido en la realidad espiritual, que es muy anterior a la material. Junto con separar, por ejemplo, la luz de las tinieblas, las aguas, la tierra del mar, todas esas que están en el primer capítulo de Bereshit y que son tan ilustrativas de estas cosas. Separó al hombre en las dos partes que lo constituían como Had, y fueron creados los principios que nosotros llamamos femenino y masculino, pero que tienen poco que ver con nuestras ideas de sexo y mucho menos con las ideas sexistas. No se trata de una lucha de poderes entre sexos, sino de que existe en el universo espiritual una división entre dos partes que originalmente estaban unidas. Esto ya lo vimos y lo vamos a repetir un poco. En el mundo de la unidad, la separación es una enfermedad. En esta codicia del hombre de querer igualar su corazón al del Altísimo, Adán engendró oposición. La primera bomba nuclear del universo fue la división provocada por el hombre desafiando la voluntad de su creador y pretendiendo usurpar su lugar. De alguna manera que no terminamos de comprender, porque en nuestras mentes la oposición femenino-masculino es básicamente una cuestión sexual y no un asunto de principios cósmicos. Lo que aquí tenemos es que hubo un conflicto entre el principio femenino y el masculino, que después se separan de esa forma a nivel espiritual, sea lo que fuere que eso exactamente implique. La separación del hombre de la mujer es un cuadro simplemente que retrata estas cosas para una humanidad amnésica. Esa mujer caída, sí, que porque lamentablemente fue la parte que llamamos femenina, y no, nuevamente no tiene nada que ver con sexismo y tampoco con sexo, fue la que recibió la promesa especial.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Porque de la mujer nacería el Salvador. Miren, la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo, que le ponga el nombre de Emmanuel, dice Yeshaya. Y otra vez en Matías, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir, con nosotros está Elohim. Esta es la promesa a toda la humanidad de que la raíz serpentina será erradicada de la tierra y del hombre. Esta serpiente antigua es el principio del mal que una vez brotó del hombre, que desde entonces anida en nuestro interior, la parte que solo busca obedecer los deseos de nuestro padre Hasatán, ¿sí? Que solo quiere robar, matar y destruir. Entendamos que los cuadros pintados con nuestra humanidad son cuadros pintados para los cielos, donde observan todas estas cosas, y que por su gracia Él ha ido revelando a sus hijos en la tierra, porque el hombre mismo se convirtió en su propio acusador. Entonces fue necesario que Elohim trabajara con cautela y astucia, escondiendo, aunque siempre a simple vista, sus planes de los ojos del hombre, quien siempre procura destruirlos. Como el mayor y más perfecto jugador de ajedrez, Yahweh despliega táctica tras táctica, derrotando a un Hasatán que cree poder vencerlo, haciéndole creer que puede y así utilizando al enemigo como parte de su táctica, desviando su atención de la verdad y mostrándose débil para incitar a la serpiente al ataque. Paso a paso Yahweh ha ido venciendo batalla tras batalla, a pesar de que la serpiente insidiosa cuenta su propia historia a los oídos de los hombres que le han sido entregados y los engaña para sí misma. En este plan, Yahweh levantó a un pueblo a través del cual pudo realizar tan grandes cosas que la humanidad no ha comprendido aún porque está bajo el engaño del enemigo y porque no tiene sus ojos abiertos a las cosas de lo alto. Pero Yahweh revela a los suyos de qué manera, gracias a la constante persecución de Hasatán al pueblo de Elohim, ha logrado cumplir la difusión del linaje por todo el mundo. Creyendo destruir, Hasatán ha ayudado a la propagación espiritual del mensaje de reconciliación, porque la intención de Elohim es salvar a toda la humanidad, porque toda la humanidad es la mitad que le falta y que se perdió por su propia locura. Por favor, prestemos atención a partir de ahora en cuanto a lo que he dicho que es para Israel, es para toda la humanidad. ¿Sí? Israel es la viña del Adón en el cuadro, señores, y representa a toda la humanidad. Entonces, ¿quién es Israel? Vamos a leerlo de nuevo. En días venideros, Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá, y la superficie del mundo se cubrirá de fruto. Esa es la promesa. Y los que creen en las Escrituras no cuestionan este hecho. Pero muchos difieren en cómo se logrará esto y a través de quién. ¿Quién producirá realmente los frutos del reino que Elohim desea? Cuando Israel no produjo esos frutos en el Tanaj, porque adoraban a dioses falsos, desechaban su ley. Los profetas hablaban de eso constantemente. Así que Elohim los juzgó echándolos de la tierra, despojándolos del nombre de la primogenitura, Israel primeramente. Levantó a los asirios para conquistar Israel, el reino del norte, y deportar a los israelitas a Jalaj, Jabor, por el río Gozán y en las ciudades de los medos, dice Melahín Bet en el capítulo 17. Esta era el área alrededor de la mitad sur del mar Caspio, que es el norte del Irán actual. Israel se convirtió en no mi pueblo. Entonces él dijo, llámalo lo a mí, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré Elohim de ustedes. Dice Osea en el capítulo 1. Elohim se divorció de ellos. Yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí, le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor y ella también fue y se prostituyó. Dice Yirmeyá en el capítulo 3. Reprendan a su madre, repréndanla, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Y que aparte ella su prostitución de su rostro y su adulterio de entre sus pechos, dice Osea en el capítulo 2. Incluso dijo que llamaría a sus siervos por otro nombre. En el capítulo 65 de Yeshaya, lo que durante muchos siglos dificultó la identificación de las tribus perdidas de Israel. La enciclopedia judía no intenta decirnos que estos israelitas perdidos se encuentran entre los judíos hoy.
La enciclopedia dice, como una gran cantidad de profecías se relaciona con el regreso de Israel a Tierra Santa, los creyentes en la interpretación literal de las Escrituras siempre han trabajado en una dificultad con respecto a la existencia continua de las tribus fuera de Israel, con la excepción de los de Judá y Leví o Benjamín, ¿no es cierto?, que regresaron con Ezra y Nehemías. Si las 10 tribus han desaparecido, el cumplimiento literal de las profecías sería imposible. Si no han desaparecido, obviamente deben existir con un nombre diferente. Sí existe más un nombre diferente y no es el nombre judío. ¿Sí? Los registros oficiales de la lengua asiria, Persia y los registros oficiales de la antigua Siria, Persia y Grecia nos dicen que llamaron a Israel por varios nombres. Gomri, Gomer, justamente de ahí sale el nombre que es utilizado para la esposa, ¿no es cierto?, de Osea, justamente, no es una casualidad. Cumri, Saca, que son los sajones, ¿sí? Getae, cautivos, así sucesivamente. Así perdieron su nombre de Israel literalmente. Años después las guerras se empujaron a la mayoría de esas personas al oeste y al norte hacia Europa. Dado que muchos de ellos cruzaron las montañas del Cáucaso en su camino hacia Europa, se los conoció como caucásicos. Aunque la arqueología y muchos otros individuos, mucho menos serios también, han tratado de mostrar a dónde fueron y quiénes son hoy, esto no niega el hecho de que fueron expulsados y ya no eran el pueblo de Elohim y ya no eran elegidos como tales, no en ese interín. En el mejor de los casos podemos decir que eran ex-israelitas de la dispersión. Ellos se mezclaron completamente entre los gentiles y olvidaron sus orígenes. Las ovejas perdidas se mezclaron con las ovejas del otro redil. Más tarde los yahuditas serían desgajados. Así que vemos que de poco los cristianos pueden vanagloriarse y creerse el sustituto. Pero eso es porque no han percibido que ellos fueron los primeros en ser reinjertados, porque habían sido los primeros en ser desgajados. Las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron las primeras en ser reinjertadas en la planta de Israel, al tiempo que las ovejas de Judá eran podadas. Esta es una cuestión legal, no genealógica, porque es una cuestión de ciudadanía en el reino de Elohim. Considera, pues, la bondad y la severidad de Elohim. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán. Porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Porque si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos, que son las ramas naturales, las injertarán en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Pleno, todavía no han entrado todos. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventaja de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres, porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se le conceda ahora misericordia, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Esto será en el capítulo 11 de Romaní. La genealogía de uno no fue de ninguna ayuda en los días de Yeshayá. Elohim los rechazó a pesar de su genealogía. Y hoy la genealogía de uno solo puede rastrear a su familia hasta las personas a quienes de las cuales Elohim se divorció y expulsó por violar su pacto.
No es un buen linaje. De manera que buscar genealogías y pesquisar a qué tribus perteneces en internet como juego de horóscopo no solo es inútil sino ofensivo a esta altura del partido, ¿sí? Porque solo demuestra que como humanidad no hemos crecido nada y seguimos tan duros de servir como los que se negaron a entrar en Shavuot y en Sukkot continuamente. Como defensa legal, la genealogía de uno es relativamente inútil. Si todas las promesas de volver a traer a la luz a la casa de Israel, a la casa de Judá, no pueden estar dirigidas a las personas que no se comportan como sus hijos. No de momento, como ya dijimos y citados, todos serán restaurados, ¿no es cierto? Y todo eso los incluye a todos por completo, pero es básico abrir los ojos al hecho de que Yahweh nunca se contradecirá y no restaurará a quienes no se arrepientan primero, señores, porque esa es la condición para que sean perdonados. Cualquiera. No hay forma de perdonar a quien no se ha arrepentido, porque ni siquiera la persona aceptará ese perdón. La salvación no es para un pueblo elegido, sino para toda la humanidad, y ciegos y pobres de ruas son quienes no comprenden que el plan de Yahweh fue traer esa salvación a través de un pueblo, no una bendición personal y egoísta para unos pocos. Hoy la mayoría de las dos casas está ciega, conducida por lobos gnósticos por un lado y perros edomitas por el otro. Lo mismo se aplicaría entonces en la historia a los ex yahuditas de la dispersión del año 70 de la era común. Hicieron peor que los israelitas. Irme ya en el capítulo 3 dice que la hipócrita Yahudá era peor que la flagrante ramera de Israel, pero si la dispersión era importante para llevar la bendición a todas las naciones, ¿cómo podemos pensar que solo unos pocos regresarán? Entonces, nuevamente, necesitamos saber cómo convertirnos en uno de los elegidos de Elohim nuevamente. Como veremos, la respuesta está estrechamente vinculada al concepto de la nota de deuda. Todavía necesitamos estudiar y aprender más a fondo. La nota de deuda es el papeleo legal por el cual Elohim elige y da a ciertas naciones la autoridad para producir los frutos del reino. Por supuesto, la pregunta final es la siguiente. De todas las naciones sucesivas que Elohim eligió a lo largo de la historia para otorgarle esta autoridad, que es el pago de la nota de deuda, por la cual fueron vendidos los judíos como esclavos, ¿sí? ¿Quién lo hará realmente? Esa es la clave para entender el concepto de elección en el reino de Elohim. Bien. Habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla y en un ratito nos encontramos para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos grandemente.